¿Qué tal, estimados amigos y seguidores de Estudio Martín y Coronado, abogados economistas? Esta es una edición más de Conversaciones Jurídicas. En esta oportunidad hablaremos de qué es el archivamiento de un proceso. En las noticias podemos ver que muchos hablan de lo que es el archivamiento, ¿no? Archivaron, ¿no? Archivaron un caso, por ejemplo, ¿no? Generalmente esa es la frase que uno observa en las noticias. Entonces uno pregunta, archivaron un caso, quiere decir que no procede el caso, o sea, que no hay por ejemplo, si es penal, quiere decir que es inocente, ¿cierto? Por decirlo así, ¿no? Es inocente, o sea, no hay cargos posibles que hacer, ¿no? Entonces uno dice, es cierto, ¿no? Será de esa manera. Y eso no es tan cierto, ¿no? Entonces, hay que evaluar este tema del archivo en sus dos vertientes distintas. Primero la vertiente civil y la vertiente penal, o al revés si quieren. En la vertiente penal, el tema del archivo es mucho más delicado, ¿no? Porque el archivo, generalmente, la lógica del derecho penal, como bien saben los especialistas, es básicamente que uno hace una denuncia, o el Ministerio Público hace una denuncia de oficio, y a partir de eso hace una investigación. Y al hacer esa investigación puede encontrar pruebas, como puede no encontrar pruebas, ¿no? Suficientes, o elementos de convicción, ahora que se dice. Y al encontrar, arma su caso y lo propone, ¿no es cierto? Entonces, o, por ejemplo, se da cuenta que no hay pruebas y decide que no va al caso. O piensa que si hay pruebas, lo presenta y el juez o la otra parte le dice, no, ¿sabe qué? Acá hay muchas fallas, no procede su caso, y efectivamente no procedía y ahí se queda, ¿no? Entonces es un sistema que intenta, pues, ser acusatorio. De una manera, el Ministerio Público tiene todo ese poder para generar esa acusación, ¿no? Hay como una fuerza hacia la generación de una acusación, ¿no? En cambio, en el proceso civil la lógica es distinta. La lógica de un proceso civil es que una persona demanda, el juez evalúa si es que efectivamente esa demanda es procedente o tiene sentido, y en función de eso le da al demandado la oportunidad de que se defienda y diga, bueno, es así, es así. Pero hay una mayor horizontalidad, ¿no? O sea, acá hay una acusación, ¿no? No sé si verticalidad, pero una acusación, ¿no? Y acá hay una horizontalidad, ¿no? Horizontal. Es más horizontal el proceso penal que el proceso civil que el proceso penal. ¿Ya? Esta distinción, que parece un poco banal tal vez, es crucial para el tema del archivamiento de un caso, ¿ya? Vamos a la materia fácil, por decirlo así, que es la civil. Entonces, en materia civil, el tema del archivo puede darse por muchas razones, ¿ya? Generalmente viene de la conclusión de un proceso. Entonces, un proceso concluye el proceso, conclusión de un proceso, y hay un mandato de archivo, ¿no? Hay unas cosas adicionales acá, pero posteriormente hay un mandato de archivo, ¿no? Vamos a decir que concluye en el sentido total, o sea, la ejecución, todo, ¿no? Concluye y se ejecuta, digamos, ¿no? Y se ejecuta de ser el caso, ¿no? Y posteriormente, una vez que se ejecutó el proceso y todo está bien, se manda archivo. ¿Por qué? Archivo en este sentido quiere decir básicamente guardarlo, ¿no? Guardarlo en un archivero, guardarlo en un área donde ya no estorbe, porque hay expedientes activos, ¿no? Y hay expedientes inactivos. Entonces, aquí básicamente tiene que ver mucho con el tema de la inactividad de un proceso, ¿no? Y justamente la inactividad de un proceso, o sea, la falta de impulso, es una de las razones por las cuales se observa estos mandatos de archivo, que veremos más adelante, archivo provisional, por ejemplo. Entonces, hay una conclusión, pero acá hay una precisión muy interesante. Esta conclusión puede ser con pronunciamiento del fondo o sin pronunciamiento del fondo. Estoy haciéndolo súper simplificado para que se entienda. Hay obviamente unos matices adicionales, pero estoy yéndome a la simplicidad para que pueda captarse la idea.
Entonces, cuando hay pronunciamiento de fondo, estamos hablando que la demanda, por ejemplo, es fundada o infundada, ¿no? O fundada, ¿no? Entonces, acá se genera algo muy interesante que se llama la cosa juzgada, ¿no? Donde se analizaron todos los elementos de la prueba, ¿no es cierto? Se hizo el saneamiento, se analizó todo del caso, se admitieron todos los medios, bueno, se admitieron los medios probatorios necesarios, oportunos, todo, y se encuentra que la demanda se declaró fundada o infundada. Entonces hay un pronunciamiento del fondo. Y como consecuencia de ese pronunciamiento del fondo se concluye el proceso y se procede a la ejecución si es que es fundada y directamente se va a archivo si es que es infundada, ¿no? Bueno, hay apelaciones y todo, pero por simplicidad lo estoy comentando, omitamos el tema de la apelación. ¿Ya? Entonces se declara fundada o infundada. Es en sentido sumamente sencillo, ¿no? Aquí los procesalistas dirán, no, pero hay otras formas de conclusión del proceso con pronunciamiento del fondo. Claro, hay la conciliación, hay el reconocimiento, allanamiento, la transacción, ¿no? O renuncia al derecho, etc. O sea, hay otras maneras, es cierto. Pero en sencillo es infundada e infundada. Y también hay una suerte de archivamiento sin pronunciamiento del fondo, ¿no? Se concluye el proceso sin pronunciamiento del fondo. Entonces, por ejemplo, puede ser, a veces pasa, pues, un ejemplo relativamente común es la sustracción de la materia, ¿no? Entonces, uno está reclamando que me devuelvan un bien, yo quiero que me lo devuelvan, no quiero indemnización, sino solo explícitamente quiero que me lo devuelvan. Entonces, reclamo y el bien se destruye. Entonces, obviamente hay un ejercicio de ahora de indemnización, de qué cosa va a pasar, reparación, etcétera, pero desde el punto de vista de la propia devolución del bien ya no es posible, ¿no? También se puede declarar el abandono del proceso, ¿no es cierto? Las partes no generan ningún tipo de impulso, se abandona el proceso. Eh, eh, Puede haber desistimientos, consolidaciones o cosas similares, ¿no? Que podría haber una ausencia de pronunciamiento. Puede ser, vamos a poner acá abandono, digamos, del proceso. Entonces, hay un abandono del proceso, entonces no se logró el pronunciamiento sobre el fondo, ¿no? Entonces, acá también puede haber un mandato de archivo. Pero también hay otro caso muy interesante, que es aquel en el cual el proceso no concluye, o sea, concluye de una manera irregular, vamos a decirlo así, ¿no? Concluye, vamos a decirlo así, anticipadamente. A pesar que no tenga nada que ver con el tema penal, pues ahora estamos en el tema civil, concluye anticipadamente. O concluye, sí, vamos a decirle concluye porque lo que pasa es que en el sistema le ponen conclusión del proceso. Entonces, para no generar otro verbo, ¿no? Concluye, vamos a decir así, sin trámite. Vamos a decir, vamos a usar las palabras exactas, ¿no? En este caso concluye luego del trámite, ¿no? Con trámite, ¿sí? Concluye con trámite, aunque en el abandono del proceso podría haber habido podría no haber habido un trámite, digamos, ¿no? Pero a veces pasa, ¿no? Que uno hace una demanda y se da cuenta que la demanda pues no fluye o ocurre un problema o en el camino pues negocia con el demandado y ya no tiene sentido la demanda, entonces abandona el proceso. Entonces ahí teóricamente no ha habido trámite, ¿no? Porque no se iba a admitir la demanda, digamos, ¿no? Pero cuando se concluye sin trámite quiere decir que se concluye antes de admitir la demanda, ¿no? Antes de admisión de demanda. Y acá también puede haber un archivo, por dos razones. Uno por inadmisibilidad y otro por improcedencia, ¿no? También puede haber el tema del abandono como tal, ¿no? El abandono como tal u otras formas más complejas, más extrañas, pero repito, haciéndolo simple, hay dos razones, la inadmisibilidad y procedencia. La admisibilidad, como ustedes ya saben, es un tema de ausencia de los requisitos de forma, ¿no? Faltan requisitos de forma y faltan requisitos relacionados con el fondo, ¿no? Que son, no es que hay un pronunciamiento de fondo, sino algunos le llaman la forma del fondo, ¿no? O sea,
Si yo quiero, generalmente está relacionado con la relación jurídica procesal, por ejemplo, o cosas más fuertes, ¿no? Como la identificación de una persona, si realmente es esa persona, ¿no? Y cosas un poquito más complejas, ya sin entrar al detalle. Pero lo cierto es que esta inadmisibilidad o esta improcedencia no implican un pronunciamiento de fondo. O sea, técnicamente lo debería poner más abajito, pero quiero diferenciar las conclusiones donde hubo trámite y las conclusiones donde no hubo trámite, ¿no? Porque a veces son casos distintos, ¿no? Son muy distintos. Una vez que hubo un trámite, por ejemplo, ya se admitió la demanda, estamos avanzando la demanda y justo cuando estamos antes de la audiencia de pruebas, digamos, se sustrae la materia. Uy, ¿no? Entonces, quiero diferenciar ese caso de un simple caso de inadmisibilidad e improcedencia antes de la emisión a trámite de la demanda. En estos casos también se manda archivo. Se manda archivo. Pero como ustedes pueden ver, la demanda nunca fue admitida, ¿no? Porque esto es antes. Mientras que acá es con trámite, es decir, que se admitió la demanda. ¿Sí? Eso es crucial porque el único caso donde ha habido un pronunciamiento sobre el fondo es este de acá. Este acá. Cuando se concluyó a trámite la demanda y se ejecutó, ¿no? Y se declaró fundada o infundada y se convierte esto en cosa juzgada. Ese es el único caso donde el archivo realmente tiene la importancia que le dan las noticias. Porque acá el problema son las noticias que nos llevan a creer cosas que tales no son, ¿no? Entonces, han archivado un caso, a ver, un ratito. ¿Por qué lo han archivado? Lo han archivado porque les faltó el DNI del demandante. Eso es totalmente relevante, ¿no? Lo han archivado, ¿por qué? Porque no encontraron el domicilio del demandado. No lo encontraron. Pero, pero hicieron por edicto. Sí, pero no pagó la tasa de edictos y simplemente el proceso quedó ahí pues, porque no pagó la tasa, entonces ya lo abandonaron. ¿No? O simplemente abandonaron el proceso, literal, pusieron y se abandonó el proceso. Entonces pueden haber muchas razones por las cuales, pero la única por las cuales archiven un proceso. La única que realmente importa, que es lo que deseamos recalcar, es cuando había una conclusión con trámite y cuando había un pronunciamiento del fondo, fundada o infundada, cualquiera de los dos, pero un pronunciamiento sobre el fondo. Ese es realmente el único archivo que tiene el peso que debería tener conforme a la noticia, es decir, que ya no hay lugar a mayor reclamo, ya se acabó, se terminó el caso, es cosa juzgada, ya no hay nada que hacer, nada que decir. Antes de entrar al tema penal, quiero comentar algo muy interesante, que es el tema del archivo. Tipos de archivos, si quieren. Hay dos tipos de archivos básicos, hay más cosas, pero tipos de archivos básicos. Hay archivo provisional y el definitivo. Pero en ambos casos debe sopesarse lo que ya se dijo, que es que puede haber o no haber un pronunciamiento sobre el fondo, ¿no? Obviamente, repito, en el caso civil, si concluye sin trámite, es decir, si no se admitió la demanda, no hay ningún tipo de pronunciamiento de fondo por la propia definición, ni siquiera se trató el fondo, ¿no? No hay discusión. En el tema penal, entonces, aquí ya entramos a la parte interesante, que es usualmente el corazón de las noticias, ¿no? A veces muchos piensan que penal y civil tienen la misma lógica, y si bien los penalistas, el Código Penal busca importar algunos conceptos civiles, también el Código Civil intenta, se puede ver influenciado indirectamente por el Código Penal. Esto puede ocurrir mucho en los juzgados mixtos, ¿no? En los juzgados donde ven temas penales y civiles, ¿no? Entonces, a veces hay un solo especialista y tienen que ver las dos cosas, o el juez mismo tiene que ver las dos cosas necesariamente, y por ahí que en una de esas mezcla conceptos de civil con penal o penal con civil. Puede pasar, ¿no? Puede pasar debido a la mixtura de la naturaleza de los procesos. Eso debería tomarse en cuenta. Entonces el archivo en el caso penal sí es un poquito más complicado, porque básicamente en el caso penal, la lógica penal, archivo quiere decir archivo por falta de pruebas, por ejemplo. No puede ser. No hay pruebas. O sea,
de una investigación por falta de pruebas, por ejemplo. Entonces yo comienzo una investigación porque tengo algunos indicios. Comienzo la investigación, pero en el camino encuentro que no hay pruebas suficientes. Entonces lo archivo. Ahora, yo mismo lo puedo hacer, yo fiscalía puedo hacerlo y decir, bueno, no va, no va. O puedo, o el juez lo puede hacer definitivamente por algún tipo de justificación en el ámbito penal. Un ejemplo para que sea muy, muy concreto. Por ejemplo, imagínense que están en caso de juicio oral, ¿no? Entonces estamos en un caso de una declaración, ¿no? Si hay una declaración de ausencia o contumacia durante el juicio oral. Entonces lo que dice un poco la ley, el artículo 79, es que el proceso debe archivarse provisionalmente, ¿no es cierto? Respecto de ese punto, ¿no? Respecto de este contumaz o ausente. Dice también que el contumaz o ausente puede ser absuelto pero no condenado, ¿no? Es un artículo un poco específico. Por ejemplo, hay archivo de las actuaciones, ¿no es cierto? Archivo de las actuaciones. Eso está en el 122 del Código Procesal Penal, ¿no? Archivo de las actuaciones, que es un acto del Ministerio Público, ¿no? Dice, el Ministerio Público puede intervenir en el proceso, dictar disposiciones, y las disposiciones que se dictan son para decidir el inicio, la continuación o el archivo de las actuaciones. Y esto es bien interesante porque cuando inicia un proceso, a veces una persona natural hace una denuncia y la policía pues recibe la denuncia, se lo transmite a Fiscalía, al Ministerio Público, y el Ministerio Público tiene un tiempo para evaluarlo, y al evaluarlo pues trata de armar pues todo un argumento, una resolución diciendo, mire, he visto todo lo que me está dando, toda la información, todas las pruebas, y lamentablemente no encuentro indicios de comisión de un delito, y por lo tanto mando a que se archiven estas actuaciones, ¿no? Y se acabó, ¿no? Que es básicamente, puede ser por falta de pruebas nuevamente, ¿no? Y por falta de pruebas. Entonces, no hay pruebas suficientes, no hay indicios suficientes, o por ejemplo, no se identificó correctamente a la persona, o sí está todo bien, pero no constituye delito, ¿no? Por diversas razones, ¿no? Falta de pruebas, falta de identificación, puede ser porque no se genera no es un hecho, no califica como hecho antijurídico, ¿no? Entre otros, ¿ya? Y eso, ¿qué genera? ¿Genera cosa juzgada? En realidad no genera cosa juzgada, ¿no? Porque lo único que genera cosa juzgada es una sentencia, un pronunciamiento de fondo. Y esto es bien interesante. O sea, técnicamente, al igual que en el proceso civil, tú puedes declarar el archivo de este tipo de casos, ¿no? Por falta de prueba, falta de identificación, no califica, ¿no? Y a nivel de fiscalía estamos hablando. Y puede ser justamente porque no ha habido un hecho antijurídico, digamos, y el propio Ministerio Público decide no investigar. Entonces, no ha habido una participación del juez que declare que efectivamente esta persona es inocente o culpable. Simplemente el Ministerio Público, por decirlo coloquialmente, tiró la toalla y no hizo la investigación, porque lamentablemente los hechos aportados por el denunciante no fueron suficientes, ¿sí? Esto es muy interesante porque técnicamente no hay cosa juzgada, entonces puede ser, en este caso específico, no hay cosa juzgada. ¿Ya? No hay cosa juzgada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos volver a investigar. Ahí hay toda una discusión porque ahí hay un delito, un principio que es el non bis in idem, donde técnicamente no podemos volver a investigar por lo mismo, ¿no? Tendría que haber una prueba, hay unas excepciones muy, muy complejas ya a nivel del derecho penal, pero técnicamente estamos hablando de que hay un conflicto con el non bis in idem, ¿no? Ya los expertos sabrán en qué caso sí se puede volver a reabrir, ¿no? Se puede, porque también, muy importante, así como hay tipos de archivo profesional, también existe el desarchivamiento. Y esto es bien interesante,
bien interesante porque hay casos pues que a veces ocurrió el abandono del proceso, ¿no? Pero se mantiene no ha prescrito, la acción no ha prescrito, el derecho no ha caducado. Entonces se puede pedir el desarchivamiento. Entonces vamos a, lo podemos usar ese proceso para reactivarlo, que podría ocurrir en casos muy específicos, o principalmente podemos desarchivarlo con una finalidad más que todo informativa, o para usar algunos medios probatorios en otro caso similar, o qué sé yo, ¿no? Entonces puede haber algunas complicaciones. Pero lo cierto es que el concepto de desarchivamiento existe. Entonces, el archivo no es un pronunciamiento de cosa juzgada necesariamente, ¿no? Claro, puede pasar que se condene a esta persona, se notifica, se ejecuta, la persona cumple su condena, ¿no es cierto? Y se archiva, ¿no es cierto? Entonces puede ocurrir, se condena, ¿no? Se sentencia, ¿no? Inocente o culpable, se ejecuta, igualito que en el civil, digamos, se ejecuta, ¿no? Y se ejecuta, voy a poner entre comillas, y se ejecuta, de ser el caso, probablemente. Y una vez que se ejecutó, se manda archivo. Bueno, se pide que se borren todos los antecedentes, todo eso, etcétera, pero básicamente se manda archivo porque ya no tienen razón de ser que el proceso esté activo, ¿no? Nuevamente es en el sentido de guardarlo o inactivo. Y a veces se confunde justamente esto de archivamiento, ¿no? Esta es cosa juzgada también, no hay nada que hacer. Acá no hay nada que hacer. Esto sí es cosa juzgada al igual que el caso civil. Y en el otro caso, no es que sea cosa juzgada, por ejemplo, en el caso del 122 CPP, no es que sea cosa juzgada, sino que simplemente el Ministerio Público no tiene las armas suficientes, porque no se las han provisto, para realizar la investigación. Pero eso no quiere decir que sea inocente o culpable. Pero como aquí existe la presunción de inocencia, ¿no? Entonces acá ponga versus presunción de inocencia. Entonces, técnicamente sigue siendo inocente porque no se le encontró ningún tipo de culpabilidad. Entonces, que es una lógica muy distinta a la del proceso civil, donde nadie es inocente o culpable, ¿no? Muy aparte de las presunciones de culpabilidad que pueden haber en la responsabilidad contractual, que son otras cositas, lo cierto es que no hay ese tipo de defensa de presunción de inocencia tan fuerte, ¿no? No hay ese derecho como tal. Correcto. Y así, muy interesante es en este punto A, es lo siguiente. El artículo del Código Procesal Penal 335 dice algo bien interesante, que es prohibición de nueva denuncia. Nueva denuncia. No sé si está bien escrita ahí prohibición, pero lo dejamos así. Dice la disposición de archivo prevista en el primer y último numeral del artículo anterior impide que otro fiscal pueda promover o ordenar que el inferior jerárquico promueva una investigación preparatoria por los mismos hechos. Tiene que ver con el non bis in idem, ¿no? Pero dice, se exceptúa esta regla si se aportan nuevos elementos de convicción, ¿no? Y ahí hay toda una explicación adicional. Entonces, en principio, hay un tipo de limitación nuevamente a una nueva denuncia, a pesar de que haya una disposición de archivo. Eso no pasa en el caso civil, ¿no? Entonces no hay esa limitación. ¿Correcto? Entonces, bueno, para concluir, reiterando lo indicado, cuando hablamos de archivamiento de un proceso, debemos tomar en cuenta si estamos en el mundo penal o en el mundo civil. Es lo primero que debemos plantear, porque son lógicas bastante distintas. Y lo segundo, tanto en civil como en penal, hay que preguntarnos si este archivamiento proviene de un pronunciamiento de cosa juzgada o no proviene de un pronunciamiento de cosa juzgada, ¿no? En el caso que provenga de una cosa juzgada, claramente el archivamiento significa que ya no es posible reiniciar una causa, se perdió el derecho, o la persona es inocente o culpable, ¿no? Se perdió la posibilidad de contradecir o negar lo que se ha concluido en esa sentencia. ¿Correcto? Y esto
esta duda o este video proviene de al menos las dudas que pueden tener algunos practicantes en el tema del archivamiento, porque pueden pensar que quiere decir automáticamente cosa juzgada, y no es así. Repito, cosa juzgada no es lo mismo que archivamiento. Hay diversas casuísticas que van a permitir entender en qué caso específico estamos, ¿sí? Y nuevamente tratemos de llevar el tema penal y el tema civil de manera separada para evitar confundir al cliente, ¿no? Y pensar que un archivamiento podría entenderse como cosa juzgada en todos los casos, lo cual claramente no es así. Muchas gracias.